Bueno, entonces estamos hablando, caída libre. En caída libre, eh, algunas cosas para tener en cuenta, ¿no? La idea es trabajar con resistencia al aire y en ese caso el modelo solo va a funcionar en una dirección, ¿sí? Hay que tener en cuenta que la dirección positiva del movimiento es hacia donde se dirige la partícula, ¿no? Si usted está trabajando, por ejemplo, un caso de movimiento de partícula horizontal y la partícula se dirige hacia la izquierda, pues hacia la izquierda va a ser lo positivo y hacia la derecha sería lo negativo. Si usted está trabajando caída libre, que es vertical, si la partícula se dirige hacia arriba, puede ser lanzamiento de una bala de cañón, entonces hacia arriba es positivo. Si es algo que se deja caer, entonces como va hacia abajo, pues hacia abajo sería positivo. Es hacia donde se mueva la partícula, ahí sería lo positivo. Y si la fuerza va en sentido al movimiento, se toma positivo. Si va en sentido contrario, se toma negativo. ¿Sí? Las fuerzas que vamos a considerar en caída libre es resistencia del aire, la cual siempre se opone al movimiento, por lo tanto siempre va a ser negativa, y la fuerza del objeto y la fuerza del peso del objeto, que esa siempre apunta hacia abajo. Entonces, si la partícula va hacia abajo, entonces esa se toma positiva, y si va hacia arriba, se toma negativa. Y hay que tener en cuenta también las unidades de medida, ¿no? Entonces, en los ejercicios se puede trabajar con fuerzas en newtons o en libras, en donde la masa sería kilogramo o slug. Desplazamiento, pues se suele trabajar en metros o en pies. Y si trabajamos en metros, la gravedad es 9.8 metros por segundo cuadrado. Si estamos trabajando en pies, 32 pies por segundo cuadrado. Y de ejemplo, habíamos dicho que íbamos a hacer bala de cañón y salto de paracaidista. Entonces, vamos a empezar esta parte. Bala de cañón. Entonces, podríamos suponer una bala de cañón. Simplemente voy a plantear aquí el problema y luego de pronto le damos valores. Entonces podríamos tener una bala de cañón que se dispara verticalmente hacia arriba. Entonces llega hasta un punto máximo y luego empieza a descender. Si uno no tuviese en cuenta la resistencia del aire, entonces el modelo que encontramos para subida también nos sirve hacia bajada. ¿Sí? Si consideramos la resistencia del aire, entonces no es lo mismo subir que bajar, ¿no? Les repito, por aquí podría estar golpeando un viento con determinada dirección y con una leve inclinación hacia arriba. Entonces, ¿eso qué hace? Este viento pues tiene una componente vertical hacia arriba. Entonces, lo que hace es como impulsarlo. Entonces, sube más rápido. Pero a la hora de bajar, entonces eh, va a tener problemas con el viento, ¿sí? Va a tener una mayor resistencia al aire. Por lo tanto, la velocidad de bajada no es la misma que la velocidad de subida. Entonces, por eso es que el modelo solo funciona en una dirección cuando hay resistencia al aire. Bueno, para plantear el problema, pues arrancamos desde la segunda ley de Newton. Que establece que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Y la aceleración se puede ver como la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, ahí está la ecuación diferencial. Entonces, uno lo que debe tener en cuenta es la suma de fuerzas. Entonces,
Entonces, si por aquí, por ejemplo, hacemos un diagrama libre de fuerzas, si esta representa la bala de cañón, entonces las fuerzas que estarían actuando, pues siempre estaría el peso que apunta hacia abajo. ¿Sí? Si estamos considerando resistencia del aire, la resistencia del aire va en contra del movimiento. La idea es que la bala de cañón va subiendo. Entonces, si uno considera resistencia del aire, entonces va a tener una fuerza de resistencia que ese señor también apuntaría hacia abajo. La fuerza de resistencia del aire. ¿Sí? Que por lo general uno toma la fuerza de resistencia del aire proporcional a la velocidad instantánea. ¿Sí? Ese es el típico ejercicio que uno suele hacer aquí. Entonces uno dice que la fuerza de resistencia del aire es eh, cada vez es la velocidad. Hay otros ejercicios que dicen, no, es proporcional a la velocidad al cuadrado. O sea, listo, al cuadrado. Aunque si es proporcional a la velocidad al cuadrado, entonces en ese caso ya no sería un modelo lineal. Tocaría hacerlo por variables separables. ¿Sí? Eso es lo que estaría pasando ahí. Entonces, si hacemos la sumatoria de fuerzas, las dos fuerzas que tenemos van en contra del movimiento, ¿no? Entonces el movimiento va hacia arriba. Entonces lo positivo es hacia arriba. Entonces, en este caso, si hacemos la suma de fuerzas, vamos a tener la fuerza de resistencia del aire, que se toma negativo, porque va en contra, y el peso, que también se tomaría negativo. Eso nos daría igual a la masa por el dBT. ¿Sí? Si no consideramos la fuerza del aire, entonces simplemente eliminamos esta parte, ¿no? Y nos quedaríamos simplemente con esta fórmula. ¿Sí? Entonces lo que tenemos ahí es con resistencia. ¿Sí? Quiero escribirle de tal forma a la otra, sin resistencia. Sin resistencia del aire, pues simplemente nos queda que menos el peso es igual a la masa por el dBT. Además, quiero trabajar un momentico la de sin resistencia. Voy a empezar con esa. Esa es la típica, ¿no? Esa es la que uno trabaja en los primeros cursos de física. Sin resistencia del aire. Entonces, también hay que tener en cuenta que hay una relación entre la masa y el peso, ¿no? Entonces, el peso es igual a la masa por la gravedad. Entonces, si estamos trabajando el modelo 1 sin resistencia del aire, el típico, el que todo el mundo conoce, entonces simplemente reemplazamos el peso por masa gravedad y al otro lado nos quedaría masa por el dBT. Y aquí, suponiendo que la masa no es variable, se cancelan. Y entonces nos queda una ecuación, pues la típica. El dBT es igual a menos la gravedad. Y ahí salen las ecuaciones que uno normalmente conoce, ¿no? Entonces, cuando uno integra, le queda que la velocidad es igual. Este se puede ver como variables separables. Entonces, simplemente es integrar. Y nos quedaría menos gravedad por T más una constante de integración. Y aparece, y si uno le da una condición inicial, ¿sí? Que en el tiempo cero la velocidad sea una velocidad inicial. Entonces, al reemplazar v por velocidad inicial y t por cero, nos da que c es igual a la velocidad inicial, ¿no? Entonces el modelo nos quedaría menos gravedad por tiempo más la velocidad inicial. Y la velocidad usted la puede ver como la derivada de la posición. Bueno, en la posición podríamos utilizar la letra Y, la letra X, la que uno quiera. Voy a utilizar la Y.
Y tenemos una ecuación diferencial de variables separables. Ya están separadas prácticamente. Lo único es pasar el de t aquí e integrar. Entonces, podríamos decir que integramos de una vez y nos queda que la posición es igual a menos la gravedad, la integral de t al cuadrado sobre 2, más integral de velocidad de la constante de velocidad inicial, más constante c. Y si aquí tenemos una condición inicial, en el tiempo cero la posición es x sub 0, y reemplazamos, bueno, yo puse x, estoy trabajando con y. Y reemplazamos, nos va a dar que c es igual a y sub 0. Entonces, si llegamos a que y es igual a menos la gravedad sobre el tiempo, menos la gravedad sobre 2, tiempo al cuadrado, más velocidad inicial por t, más posición inicial. ¿Sí? Y esa es la típica. Esas son las ecuaciones que uno conoce. Bueno, esa sería la parte 1, la sencilla. Pongámosle resistencia al aire. Entonces, en la parte 2, si consideramos la resistencia del aire, tendríamos que menos la fuerza de la fuerza de resistencia del aire, menos el peso. Bueno, aquí algo interesante de mencionar en la primera, ¿no? Cuando usted canceló la masa, quiere decir que ese señor no depende del peso. Todos los objetos suben o caen a la misma velocidad. Y aquí nos queda masa de BT. ¿Sí? Suponemos que la fuerza de resistencia del aire es proporcional a la velocidad. Y reemplazamos. Bueno, voy a organizar esto. Voy a escribir primero M de BT. Y al otro lado nos quedaría menos KB menos W, menos el peso. ¿Qué tenemos acá? Bueno, en este caso ahora lo que tenemos es una ecuación diferencial lineal. ¿Sí? Toca tomar la B y pasarla al lado izquierdo. Y nos quedaría masa de BT más K por la velocidad es igual a menos el peso. Y listo. No es necesario irse más lejos, ¿no? Pero la idea es que usted de aquí pues puede encontrar un modelo para la velocidad. Y ese señor pues va a quedar en términos de funciones exponenciales. Entonces aquí vamos a tener la velocidad y si tiene una condición inicial de la velocidad, pues puede encontrar la constante de integración. Y luego ese de b usted lo puede reemplazar por el de y de t, y si tiene una condición inicial de la posición, puede encontrar la posición. Esa sería la dinámica. Entonces simplemente hay que tener en cuenta el diagrama libre de fuerzas, hacia dónde apuntan las fuerzas. Entonces en este caso las dos fuerzas apuntan hacia abajo. Eso no es lo mismo que en el movimiento del paracaidista, que la partícula, el objeto, el paracaidista, se dirige hacia abajo. Si se dirige hacia abajo, pues la fuerza del peso siempre va hacia abajo, pero la fuerza de resistencia del aire, en ese caso, se opone al movimiento, iría hacia arriba. Esa es la diferencia. Bueno, hagamos entonces ahora sí, démosle valores a la bala de cañón. Colocar el enunciado. Supongamos que una bala de cañón se dispara verticalmente hacia arriba.
con una velocidad inicial de 300 pies por segundo. ¿Sí? Entonces estamos trabajando con pies. Punto seguido. Si el peso de la bala del cañón es de 16 libras, o si la bala pesa 16 libras, y consideramos la resistencia del aire, bueno, y consideramos resistencia del aire proporcional a la velocidad con una constante de proporción K igual a 0.0025. Entre mayor sea el valor de K, pues mayor es la resistencia. Cuando K tiende a cero, pues casi no hay resistencia. Punto seguido. Halle la altura máxima que alcanza la bala de cañón. Listo. Ahí está la información. Bueno, del punto de donde sale, ahí es donde colocaríamos el sistema de referencia. Ese sería nuestro origen. Simplemente voy a pintar aquí un puntico que representa la bala de cañón. Entonces el desplazamiento es en línea recta. Y ese modelo solo nos sirve hacia arriba. Hacia abajo no nos sirve porque hacia abajo tocaría mirar cuál sería la constante de proporcionalidad. Entonces la bala de cañón sube. Este señor va a ser el momento inicial. Entonces al inicio, cuando t vale 0, la posición de la bala va a ser 0. Entonces tenemos una condición inicial para la posición. Y también tenemos en el ejercicio una condición inicial para la velocidad, ¿no? Entonces, al inicio, la velocidad sale con una velocidad inicial de 300 pies por segundo. ¿Listo? Entonces, tenemos condiciones para posición, velocidad. Se puede encontrar el modelo completo. Y teniendo el modelo, podemos encontrar la altura máxima. ¿Listo? Sabemos que las fuerzas que están actuando es la fuerza de resistencia que se pone al movimiento y también el peso de la bala de cañón. ¿Sí? O sea, podemos aplicar el método, el modelo que estamos trabajando ahorita. Simplemente lo quiero escribir completo. O sea, aquí sería masa por el dBT igual a la sumatoria de fuerzas que tomarían negativas. ¿Sí? Y reemplazamos lo que tenemos. La masa. Para encontrar la masa, pues utilizamos la relación entre masa y peso. Aquí dice que este señor tiene un peso de... ¿Dónde está el peso? De 16 libras. Entonces necesitamos primero encontrar el peso. Entonces, peso igual a masa por gravedad. Estamos trabajando en pies, por lo tanto la gravedad se toma como 32. Entonces nos quedaría que 16 es igual a m por 32. Eso implica que la masa es igual a un medio de Sloop. Listo.
Y sabemos que la fuerza de resistencia al aire la estamos tomando proporcional a la velocidad. Y esa constante de proporción es igual a 0.0025. Entonces podemos reemplazar la información y nos quedaría un medio del dBT es igual a menos 0.0025 veces la velocidad menos el peso, que es de 16. ¿Ya? Ecuación diferencial lineal. Tomamos la parte de la velocidad, la pasamos a la derecha. También multiplicamos por 2. Va a ser ese proceso de una vez. Esto se puede escribir multiplicando por 2, organizando la información. 2 por 0.0025 es 1 sobre 200. Pasándolo al otro lado nos queda 1 sobre 200 veces la velocidad. Es igual a menos 32. ¿Listo? Ya, de ahí en adelante todo es fácil. Aquí tenemos a P, que es constante. Aquí tenemos a F, que es constante. Y hacemos el procedimiento. ¿Sí? Podríamos escribir todo de una vez. Entonces, la velocidad, que es el resultado, es igual a E a la menos integral de P. Integral de P, 1 sobre 200T. Que multiplica a la integral grande. O sea, sí me toca dejarla indicada primero. Integral de E a la integral de P. 1 sobre 200T. Multiplicado por F. Más la constante C. Listo. Y la integral grande nos daría E a la 1 sobre 200T sobre 1 sobre 200, que es lo mismo que multiplicar por 200. Esos 200 se multiplican por el 32. Eso nos da 6.400. Bueno, negativo. Más el C. ¿Vale la pena distribuir? Sí, vale la pena. Porque los exponenciales aquí se cancelan, aunque aquí aparece una vez. Y nos queda que la velocidad es igual a menos 6.400 más C e a la menos 1 sobre 200T. Listo. Y reemplazamos ahora la condición inicial para encontrar el valor de la constante. Entonces, al inicio, la velocidad es de 300 pies por segundo. Y reemplazamos. 300 igual a menos 6.400 más C e a la 0. 6.400 pasa positivo. Entonces nos quedaría que C vale 6.700. Por lo tanto, nos queda que la velocidad es igual, va a escribir primero la exponencial para que el menos quede en la mitad. Y listo, tenemos el modelo de la velocidad. Y ahora, la velocidad, pues decimos que la velocidad es el cambio de la posición con respecto al tiempo. Y tenemos una ecuación diferencial. ¿De qué tipo? Variables separables. Ya está separado, simplemente es integrar. Entonces, integrando, nos quedaría que Profe, Y, ¿sí? ¿C no es 6.700? Sí, gracias. Arriba puso 67.000. Ah, ya. Y aquí abajo había puesto 64.000. Sí. Ah, no, pero aquí abajo sí era 64.000, ¿no? Sí, profe, el de arriba. Sí. Ya. Yo borré que estaba bien. De arriba 6.700, listo.
Era aquí nomás, ¿no? Sí, señor. Sí. Listo. Integramos y tenemos posición. Variables separables. ¿Qué nos quedaría? Integral de la exponencial e a la menos 1 sobre 200t sobre 1 menos 200, que es lo mismo que multiplicar por 200. Entonces, 6.700 multiplicado por 200 da 1.340.000 y quedaría negativo. Menos 6.400t más constante de integración. Y hallamos el valor de la constante. Entonces, para eso, condiciones iniciales. Sabemos que en un inicio, la posición de la bala de cañón la estamos tomando como 0. Y reemplazamos. Nos quedaría que 0 es igual a menos 1.340.000. Y el a 0 más menos esta parte se cancela y nos quedaría C. Lo cual implica que C vale 1.340.000. Y listo. Por lo tanto, nos queda que la posición es igual a menos 1.340.000 y a la menos 1 sobre 200t menos 6.400t más 1.340.000. Y ya tenemos el modelo de la posición. Es el que necesitamos para dar respuesta. Bueno, también necesitamos la velocidad, ¿no? Porque el punto máximo que alcanza la bala de cañón se obtiene cuando usted encuentre el candidato máximo, ¿no? Y eso es con la derivada, es decir, cuando la velocidad es igual a 0. Entonces aquí lo que vamos a hacer es encontrar el tiempo para reemplazar en la posición. ¿Sí? Entonces toca trabajar es con la velocidad. Y aquí tenemos la velocidad. Listo. Hay que despejar el t. 6.400 pasa a positivo, 6.700 pasa a dividir y aplicamos logaritmo. Nos va quedando 6.400 sobre 6.700. A ese señor le aplicamos logaritmo y nos queda menos 1 sobre 200t. Ese señor pasaría a multiplicar. Listo. Vamos a simplificar los ceros. Y está 9.16. ¿Listo?
Entonces sería simplemente tomar ahora la posición y evaluarlo en 9.16. O sea, la dejo a ustedes. Bueno, no sé si coloqué todo bien. Está 1363.8 aproximadamente. Eso serían pies. Bueno, ¿qué pasaría si no consideramos la resistencia del aire? ¿Sube más o sube menos? Sube más. Sube más. Subiría más, ¿no? La diferencia no es tanta en realidad porque la constante de proporcionalidad está muy cercana al cero, ¿no? Entre más grande sea el valor de K, más resistencia del aire. Bueno, para tener en cuenta. Bueno, esa es la dinámica. Fácil. Entonces todo está en la suma de fuerzas. Saber si usted está sumando o está restando. Tener en cuenta que lo positivo es hacia donde se dirige. Tomamos de páginas 19. Creo que la otra la empiezo en otra. La de paracaidista, porque si no, luego esto no me deja transformarlo a PDF. ¿Esta cuál parte de modelado es? Voy a poner aquí un 2. Ah, listo. La pasé muy rápido. ¿Alguien necesita todavía escribir lo otro? Voy a ponerla un momentico. Y ahora vamos a hacer el ejercicio del paracaidista. Entonces, la idea es que un paracaidista lance a un avión, dura un tiempo en caída libre, ¿sí? Y en un tiempo abre el paracaídas. Entonces, cuando abre el paracaídas, la resistencia del aire cambia, ¿no? En realidad son dos modelos, uno antes de abrir el paracaídas y otro después de abrirlo. Donde finaliza uno, inicia el otro. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Bueno, ahora sí. Ese lo tengo por aquí. Ya copié la foto porque es muy largo el enunciado.
problema saber es cuál es. Listo. Paracaidismo. Una paracaidista que pesa 125 libras y su paracaídas y equipo juntos pesan otros 35 libras. Entonces lo que vamos a tener es un peso compuesto. Hay que sumar los dos para tener un total. Después de salir de un avión de una altitud de 15.000 pies, ella espera 15 segundos y abre su paracaídas. Suponga que en el modelo suponga que en el modelo del problema 35 la constante de proporcionalidad tiene un valor de k igual a 0.5. ¿Cuál es el modelo 35? Bueno, en realidad es lo que nosotros deducimos, la fórmula que teníamos. En realidad no hay que mirar modelos, usted puede deducir la fórmula, lo que vimos ahorita. Entonces vamos a suponer que primero tiene una constante de proporcionalidad de 0.5. ¿Sí? Entonces hay poca resistencia del aire, eso hace que la paracaidista descienda rápidamente, ¿no? Después de abrir el paracaídas, la constante de proporcionalidad es 10. ¿Qué hace? Que tenga más resistencia del aire y eso hace que descienda un poquito menos rápido. Entonces, pregunta, ¿cuál es su velocidad y cuán lejos se ha trasladado la paracaidista 20 segundos después de abandonar el avión? ¿Cómo se compara su velocidad a 20 segundos con su velocidad terminal? ¿En cuánto tiempo llegará al suelo? Uy, son muchas preguntas. Bueno, vamos a hacer aquí un bosquejo de la situación y colocamos los datos. Entonces, por aquí está el avión. Vamos a hacerlo más grande. Y por aquí salta. Salta y vamos a suponer que cae derechita. Voy a colocar aquí el suelo. Entonces, en teoría, en este tramo hay 15.000 pies. No 15.000, 15.000 pies. ¿Sí? Y salta. Está aquí parada primero. Entonces, primero va en caída libre. Y a los 20 segundos, abre el paracaídas. Entonces, son dos modelos por el precio de uno. Antes de abrir el paracaídas, la constante de proporcionalidad es de 0.5. Y después de abrirla, es de 10. La primera parte la podríamos llamar A, modelo A, y la otra es B. B inicia donde finaliza A. Ahora, tener en cuenta los pesos. Ella pesa 125 libras, pero su equipo pesa otros 35 libras. Por lo tanto, el peso sería combinado sería de 160 libras. Bueno, pregunta al millón. ¿El peso antes de abrir el paracaídas a después de abrirlo cambia? Supongo que no, y si cambia, pues sería algo pequeño. Sí, eh, prácticamente no cambia, a menos que, no sé, dentro del paracaídas tenga algo de mugre y estemos contando ese peso y cuando abra, pues se libera esa mugre y quedaría pesando menos, ¿no? Pero en sí, debería ser lo mismo. Hay más datos acá. Ah, ya está todo, está el peso, está la altitud, están las constantes. ¿No? Ya tenemos toda la información aquí.
Entonces toca empezar a trabajar los modelos. En ambos modelos tenemos las mismas fuerzas actuando, ¿no? Les voy a hacer aquí un dibujo, ese sirve para los dos modelos. Entonces supongamos que este puntico simboliza a la persona cayendo. ¿Qué fuerzas están actuando? Pues las fuerzas que están actuando es el peso. Y la fuerza de resistencia del aire, que se opone al movimiento. Entonces se toma hacia arriba. ¿Sí? El movimiento ¿hacia dónde va? Hacia abajo. O sea que hacia abajo sería lo positivo. Por lo tanto, esa fuerza de resistencia del aire, como está en contra, ese señor se toma negativo y en este caso el peso se toma positivo. ¿Listo? Voy a sacar aquí las condiciones de una vez. Para A, ¿cuáles son las condiciones iniciales de A? Al momento de saltar, vamos a suponer que no cogió impulso, simplemente se dejó llevar. Entonces, en el tiempo cero, ¿cuál sería su posición? 15.000 pies. 1500 pies. Ahí dice 15.000 pies. No, ninguna de las dos. 0. ¿Por qué? Porque su punto de partida, su punto de referencia es donde ella salta. Ahí es donde empieza el movimiento. Y de ahí hacia abajo va lo positivo. ¿Se puede tomar 15.000? Sí se puede tomar, pero todavía no. O sea, usted puede hacer una modificación al modelo que vamos a encontrar. De tal forma que diga, no, yo quiero colocarme como observador en el suelo. Y si estoy parado en el suelo, entonces estaría a 15.000 pies. Pero al momento de hacer las operaciones y todo, su punto de referencia siempre va a ser en 0. Mejor dicho, usted está al lado de ella. ¿Sí? Usted puede hacer que la empujó a que ella saltara. ¿Sí? Entonces, a diferencia de cuando no hay resistencia del aire, cuando no hay resistencia del aire, usted se puede ubicar donde quiera como observador. Se puede colocar en la puerta del avión, se puede colocar en el suelo, se puede colocar un poquito más acá para que no le caiga encima. ¿Sí? Y usted monta su sistema de referencia. Aquí no hay opciones. ¿Dónde es la posición inicial? Donde empieza el movimiento. Bueno. ¿Y con qué velocidad salta? No, que no saltaba, simplemente se dejó llevar. Esa sería la idea. 0, ¿no? 0, muy bien. ¿Sí? Entonces uno supone eso. Ella saltó libremente, se dejó caer nomás, no tomó impulso para saltar. Nadie la cogió, la levantó y la arrojó hacia abajo, aplicándole una velocidad inicial, ¿no? Suponemos que ella saltó libremente. Esas son las condiciones para el inicio, para A. Y para B no sabemos mayor cosa. B, sé que ocurre en un tiempo de 20. Si usted le quiere dar continuidad, ¿no? Porque a los 20 segundos es que se abre. ¿Sí? Yo le tengo una sugerencia. No lo tome en 20. Tómelo inicialmente, vuelva a empezar el otro modelo. Haga de cuenta que su punto de partida es donde finaliza el modelo A. Entonces, mi sugerencia para que todo sea más fácil, para que las cuentas sean más fácil, vuelvo a iniciar. Porque cuando usted evalúa T en 0, hay muchas cosas que se eliminan, ¿no? Entonces la sugerencia es tómelo T igual a 0. Y si usted le quiere dar continuidad, cuando ya tenga el modelo, pues hágale una traslación para que quede otra vez en T igual 20, como debería ser. ¿Sí? Esa sería la sugerencia. Entonces, reinicie todo. Lo que sí debe tener en cuenta es que las condiciones de B, las condiciones iniciales de B, son las condiciones finales de A. ¿Sí? Entonces, si usted aplica la sugerencia, tendríamos en cuenta que el tiempo
en el tiempo cero, ¿sí? La posición inicial, según el modelo B, voy a agregar aquí una B, es igual a la posición final según A. Y la velocidad inicial según el modelo B es igual a la velocidad final según el modelo A. Eso sí se cumple en cualquiera de los casos. Así usted tome 20 o tome 0, como sea, B inicia donde finaliza A. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Profesor, si uno llegase a tomar, digamos, en posición inicial 15.000 pies, no quedaría simplemente el signo del resultado negativo. Que si uno lo toma en 15.000 pies, posición inicial, no, hay unos cambios por ahí. Ya he hecho cuentas y no da lo mismo. Uno no puede trabajar tan libremente acá. Listo, profesor. ¿Listo? Ahí está todo, ya está todo planteado. O sea, de aquí en adelante ya es pan comido. Simplemente es hacer cálculos. Ya tenemos toda la información. ¿Sí? Y pues si aplicamos la sugerencia, pues queda fácil. Entonces, volvemos a colocar el contador en cero, ¿no? Hace el modelo y luego le hace una traslación para hacerle continuidad. Entonces, empecemos con el modelo. En ambos casos, la ecuación es la misma, ¿no? Antes de empezar los modelos, quiero plantear la ecuación. Entonces, masa por el dBT es igual a la sumatoria de fuerzas. ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando? La fuerza de resistencia al aire que se toma negativa, le agregamos el menos, y el peso que va en sentido al movimiento, hacia abajo. ¿Listo? Esa es para ambos. ¿Sí? Además, podríamos reemplazar aquí un poquito antes de empezar a trabajar cada uno. El peso combinado es de 160 libras. Entonces, vamos a hallar la masa. Estamos trabajando en libras, por lo tanto, la gravedad es 32. Acá nos queda que 160 es igual a masa por 32. Lo cual implica que la masa es igual a 160 sobre 32. Eso es 5. 5 es lub. Listo. Y podemos reemplazar. Se nos queda 5 de BT menos la fuerza de resistencia al aire, que es K veces B, más 160. ¿Sí? En realidad lo único que cambia una cosa al otro es la constante K. Esa es la diferencia del modelo A al modelo B. Bueno, y las condiciones iniciales. Aunque estamos diciendo que vamos a reiniciar todo. Bueno, pero sí necesitamos las condiciones iniciales de B. Bueno, podríamos acomodar todo. Aquí nos quedaría dBT. El menos KB pasa positivo. El 5 pasa a dividir. Entonces nos quedaría K sobre 5B igual a 160 sobre 5, que es 32. Y esta es la ecuación diferencial que sirve para los dos modelos, porque no hemos reemplazado nada. Y ambos tienen las mismas fuerzas, ¿no? Ahí podemos empezar el ejercicio. Que estoy tentado de seguirla haciendo. Aquí se puede trabajar un poquito más. Si no reemplazamos el K, simplemente lo dejamos y aunque sea tenemos la fórmula de la velocidad y esa fórmula serviría para ambos modelos. ¿Sí? Entonces yo creo que podemos avanzar otro poquito más. Dejemos eso en función de K y encontremos aunque sea la velocidad. Además, yo creo que se podrían hacer hasta los dos modelos. Simplemente dejando indicado posición inicial, condición inicial y podríamos trabajar los dos a la vez.
y dejamos todo indicado. Bueno, entonces para este señor tenemos que, vamos a ver si podemos trabajar todo de una vez y nos ahorramos algo de tiempo. P sería igual a K sobre B, ¿no? Entonces, integral de P de T es igual a la integral de K sobre 5. Que es igual a K sobre 5T. ¿Sí? Trabajémoslo así. Y ahora la integral grande. Integral de E a la integral de P de T por F de T. K sobre 5T. F vale 32. Esto nos daría E a la K sobre 5 sobre K sobre 5, que es lo mismo que multiplicar por 5 sobre K. Y eso nos quedaría entonces 160 sobre K. ¿Listo? Por lo tanto, la velocidad es igual a E a la menos integral de P, que multiplica a la integral grande. Más la constante C. ¿Vale la pena distribuir? Sí, porque se cancela una exponencial. Y entonces nos quedaría que B es igual a Profe, 160, ¿sí? ¿qué le pasó a la T en la respuesta de ecuación? ¿Qué le pasó aquí? ¿Qué le pasó a la T? A la T. Ah, me faltó escribir la T muy bien. Bueno, entonces distribuyendo nos quedaría primera parte 160 sobre K más C que multiplica a E a la menos K sobre 5T. ¿Sí? Y esa fórmula de velocidad sirve tanto para el modelo A como para el modelo B. ¿Qué va a cambiar? Va a cambiar la constante C, porque las condiciones son diferentes. Claro que si usted hace lo de la sugerencia que vuelve a reiniciar todo, pues hasta uno podría encontrar el valor de, o sea, dejar el valor de C programado, simplemente obtener como un algoritmo y al final usted lo que hace es reemplazar. Pero lo voy a llevar hasta ahí. Ahí podemos empezar el ejercicio. Dejémoslo hasta ahí. Ya podemos empezar a trabajar. Aunque ahí podríamos dejar la C y simplemente seguir haciendo integrales. Bueno, pues la otra es que no sea tan complicada. Vamos a parar ahí. Y esta fórmula de velocidad sirve para los dos modelos. E iniciamos ahora sí el ejercicio. Ahora sí. Modelo A. Ya tenemos hecha la integral. Ya tenemos parte del ejercicio 8. Simplemente necesitamos encontrar el valor de C. Necesitamos la condición inicial. En el tiempo 0, la velocidad inicial es 0. Listo. Reemplazando nos quedaría que 0 es igual. Ah, bueno, y toca hallar el valor de K, ¿no? Ah, no, K ya lo sabemos. Eso va a ser lo primero que haga antes de reemplazar esto. Entonces, en este caso, K vale 0.5. Por lo tanto, nos queda que B es igual a 160 sobre 0.5. Eso es lo mismo que el 0.5 es lo mismo que un medio, ¿no? Entonces, 160 sobre un medio, eso nos da 320, ¿no? Y aquí nos quedaría entonces un décimo. Listo. Ahora sí, condición inicial. En el tiempo 0, la velocidad es 0.
Reemplazando nos quedaría 0 es igual a 320 más c e a la 0. Lo cual implica que c vale menos 320. Por lo tanto, nos queda, escribir aquí el valor de c. No, aquí no alcanza. Acá abajo. Lo cual implica que la velocidad nos queda como 320 menos 320 e a la menos un décimo de t. Listo. Tenemos la velocidad. Tenga en cuenta que esta es la velocidad en A. De ahí también necesitamos una información, ¿no? Para hacer el otro modelo. Porque la velocidad inicial en B, ¿dónde inicia B? Donde finaliza A. Entonces también deberíamos aprovechar y encontrar la velocidad final. Aprovechemos. Velocidad final. ¿Sí? Este señor acaba cuando t vale 20. Y eso da 276.7 aproximadamente. Listo. Entonces, eso nos sirve para el otro modelo, ¿no? Velocidad final en A. Listo. Y ahora, de la velocidad pasamos a la posición. Velocidad es el cambio de posición con respecto al tiempo. Bueno, simplemente voy a escribir ahora integrando velocidad. Tendríamos posición. Y hacemos la integral. 320t menos, bueno, en realidad va a quedar positivo porque la exponencial es menos un décimo de t sobre menos un décimo. Entonces menos y menos nos va a dar más. Dividir por un décimo es lo mismo que multiplicar por 10. Más constante de integración. Listo. Y reemplazamos la condición inicial. Condición inicial, en el tiempo 0, la posición es 0. Cero es igual a 0 más 3200 y a la 0 más c. Lo cual implica que c vale menos 3200. Y listo, ya tenemos posición. Pensando en el otro modelo, necesitamos la condición final. Entonces, evaluamos en 20. Y evaluado en 20, nos quedaría, a ver, 320 por 20 más 3200 y a la menos 2 menos 3200. Punto 07. Vamos punto 1. Bueno, eso fue lo que me dio a mí. Si coloqué bien los datos. ¿Sí? Una vez estaba haciendo este ejercicio y cuando, bueno, mentiras, aquí en este caso no fue.
Cuando reemplacé ya el valor final, me dio que la paracaidista estaba, esto era 15.000 pies, ¿no? Que estaba como a 20.000 pies. Entonces, atravesó el suelo. Y por más que miré y miré y miré, no encontré el error. Eso a veces pasa, ¿no? Uno se equivoca en algo y por más que lo buscan, no lo encuentra. Y busqué el error 2 días. Es lo peor. Bueno, 3.633 pies. Entonces, todavía está en el aire, ¿no? Listo. Ya tenemos las condiciones iniciales para el modelo B. ¿Sí? Sabemos que el modelo B inicia cuando t vale 20. ¿Cuál es la sugerencia? Reinicie el contador. Para que evaluar sea más sencillo. Entonces, si usted reinicia todo, pues nos va a quedar de la siguiente forma. ¿Cuáles serían las condiciones iniciales? ¿Sí? Estamos trabajando en este caso como los modelos por aparte. Entonces, en el tiempo cero, que es en realidad los 20 segundos, la velocidad inicial nos dio D, no sé cuánto dio la velocidad, 276.7. Y la posición, 3.633.1. ¿Listo? Ya tenemos las condiciones iniciales. Uno inicia donde termina el otro. Lo que vamos a hacer simplemente es tomar el contador nuevamente desde cero. Hallamos el modelo y luego le podemos hacer una traslación para que nuevamente empiece desde 20, como tiene que ser. Simplemente es para los cálculos, ¿no? Más fácil evaluar en cero que evaluar en 20. Listo. Y ya tenemos parte de la tarea, ¿no? Nosotros ya tenemos el modelo, vamos en la velocidad. Entonces no es necesario empezarlo desde cero. Entonces, para este modelo, para el modelo B, también sabemos que K vale 10. Listo. Reemplazando K por 10, entonces nos quedaría velocidad 160 sobre 10, eso nos da 16, más C, E a la menos 2T. ¿Listo? A empezar. Hagan ese y me cuentan cómo queda. Listo, muchachos. ¿Cuánto vale C? C vale 260.7. Listo. Velocidad 16 más 260.7. Iniciándolo desde cero, ¿no? Sí, señor. Listo. Nos daría 520 más 1.4. 521.4, ¿no? Ah, no. En este caso se divide. Está multiplicando. ¿Cuánto vale C?
¿Así? Listo. Y ahí está el modelo. Ahora, la pregunta, una de las preguntas que nos hacían por acá es, ¿cuál es su velocidad y cuán lejos se ha trasladado el paracaidista a los 20 segundos? Ay, no me voy a decir que hicimos todo mal. Yo tomé los 20 segundos como donde abrió el paracaídas, pero el paracaídas en realidad se abrió fue a los 15, ¿no? Bueno, yo no voy a modificar todo lo que hicimos por eso. Entonces vamos a decir que lo abrió a los 20. Simplemente traslademos todos 5 unidades. Y entonces la pregunta sería a los 25. Listo. Arreglado el problema. Bueno, si queremos hallar a los 25, toca trabajar con el modelo B, ¿no? El modelo B es después de los 20. Entonces, según las cuentas, según como hicimos todo, esa pregunta de los 25 segundos, que se toma en el modelo B, se toma con T igual a ¿cuánto? 25. O con T igual a 5. ¿Con cuál de las dos? Con T igual a 5. Muy bien, porque empezamos el contador en 0. T5 equivale a T25, ¿no? Entonces, lo único que hay que hacer pues es simplemente pues reemplazar velocidad en 5 y evaluarlo. Esa parte la dejo a ustedes. Y posición en 5 y evaluarlo. ¿Sí? Otra pregunta que hacen por ahí. ¿Cómo se compara con su velocidad terminal? ¿En cuánto tiempo llegará al suelo? Entonces, velocidad terminal, tiempo que llega al suelo. Esto termina cuando toca el suelo. ¿Cuándo toca el suelo? Cuando la altura sea 15.000. Muy bien. ¿Sí? ¿Afecta algo que aquí reiniciemos todo? En realidad no afecta porque las condiciones iniciales fueron las condiciones finales del otro. Entonces aquí cuando este señor inicia, cuando usted reemplaza en 0, le tiene que dar pues lo que ya lleva, eso quedó acumulado, ¿no? Esa información quedó guardada. Entonces cuando usted evalúe, cuando usted tome la posición y le iguale a 15.000, que sería en el modelo B, entonces va a encontrar el tiempo para el modelo B, ¿no? Ese tiempo, haga de cuenta que nos da, no sé, 50 segundos.
Entonces, ¿cuánto fue el tiempo de vuelo? ¿50 segundos? ¿Sí o no? ¿Sí? Si suponemos que aquí nos da, haciendo las cuentas en el modelo B, que el tiempo de vuelo, yo no quiero hacer las cuentas, esas las hacen ustedes. Nos da que t es igual a 50. ¿El tiempo de vuelo sería 50 segundos? Se le deben agregar lo del A, ¿no? Muy bien, porque aquí el contador lo reiniciamos. Entonces, suponiendo que t vale 50, entonces el tiempo de vuelo sería de 70. Hay que tener en cuenta esos detallitos, ¿no? Entonces, eso pasa por reiniciarlo. Si le fuésemos dado continuidad, entonces ahí sí sería lo que diga el modelo B. ¿Sí? Entonces, esos datos los deja ahí. Ya teniendo el tiempo de vuelo, pues usted puede colocar, ya puede encontrar velocidad y puede encontrar, bueno, la posición va a ser 15.000, ¿no? No hay pierde. Bueno, ¿qué pasaría si queremos darle continuidad al modelo? Si uno quiere darle continuidad al modelo, si lo queremos unir como una función a trozos, pues lo único que necesitamos es, al último que hicimos, pues hacerle una pequeña traslación, ¿no? A este señor. ¿Qué hay que hacer para que todo se ajuste nuevamente a lo que es? Que este señor inicie a los 20. ¿Qué le hacemos a la T? ¿Le sumamos o le restamos 20? Le restamos 20. No, le sumamos para cuando estemos evaluando en 0, en realidad sea el 20. ¿O le restamos? Ahora no, espera a ver. ¿Sumamos o restamos? Si sumamos, ese señor sería sumar implica subir, porque lo positivo es hacia abajo, ¿no? Bueno, supuestamente este modelo está para evaluar desde 0. Desde 0 nos da la condición final. Pero los ceros en realidad son 20. No, si toca restarle, ¿no? Le restamos 20 para cuando evaluemos en 0, en 20, nos dé el 0 anterior. Sí, toca restarle 20, muy bien. ¿Sí? Entonces le podríamos dar continuidad a los modelos simplemente restándole 20. Voy a escribir eso primero. Entonces, para continuar el modelo, en B, restamos 20. Y ahí sí podríamos escribir todo como una función a trozos. Por ejemplo, ¿cómo nos quedaría la velocidad? La velocidad inicialmente nos quedó en el modelo A. Aquí está la velocidad.
Esto ocurre si t toma valores desde 0 hasta 20. Aquí le colocamos el igual, no importa. Bueno, digamos aquí menor a 20. Y con el otro simplemente le restamos. Entonces tomamos este modelo de velocidad y le restamos 20 para poder darle continuidad, para poder escribirlo en una función a trozos. Entonces, en vez de t, colocamos t menos 20. Y ahora sí, tenemos la continuidad. Si t es mayor o igual a 20. Y lo mismo podríamos hacer para la posición. Y podemos darle la continuidad al problema. ¿Sí? Si no, no se puede escribir una función a trozos, porque estaríamos iniciando ambos desde 0. No se puede escribir una función a trozos. En cambio, aquí dándole continuidad, ya soluciona el problema. Bueno, eso es lo de caída libre. ¿Sí? Ahora, si usted quiere colocar como punto de referencia el piso, ¿cómo podríamos colocar como referencia el piso? El suelo. ¿Qué se haría para obtener ese modelo? Pues muy fácil. La posición es 15.000 menos el modelo que encontramos. Sí, pero usted tiene que hallar primero el modelo y luego sí cambia el punto de referencia. O si no, eso no le va a cuadrar. Y ese modelo, pues recuerde que este modelo lo puede escribir a trozos, ¿no? Toma la posición, bueno, toma la posición de 0 a 20 y luego toma la otra posición y le hace la traslación. Tendríamos el modelo. Esa sería cómo hacer el ejercicio tomando como referencia el piso. ¿Sí? Porque no es lo mismo estar en el piso que estar en el avión. Si usted está en el piso, ¿usted qué pasa con las distancias? Las distancias van disminuyendo. De 15.000 cada vez le vamos quitando menos. Si usted está en el avión, mirando desde el avión, cada vez ve que se aleja más. Entonces la distancia va aumentando. Entonces uno se puede confundir en qué es positivo, qué es negativo. Entonces por eso lo que usted tiene que hacer es siempre tome como 0 el punto de partida. Esta va a ser su condición inicial siempre en estos modelos. ¿Sí? Bueno, esto era lo que tenía para hablarles así de caída libre. Otro modelo, alcanzamos a ver otro modelo. Alcanzamos a ver solo uno, creo que es, nos queda más tiempo, de los no lineales. No lineales. Bueno, ¿qué piensan cuál colocamos? A colocar el drenado de tanques. Que es el clásico. Y los otros los vemos la otra semana, pero eso ya entraría para el otro parcial, si algo. Drenado de tanques. Entonces, para drenado de tanque, lo que vamos a suponer es que tenemos un tanque, ¿sí? Con un determinado, bueno, en teoría podría tener cualquier forma, pero en la práctica, si usted trabaja formas muy raras, el ejercicio se vuelve muy complicado. Entonces, por lo general, aquí uno supone que el tanque tiene bastante geometría. ¿Sí? Voy a pintar aquí, bueno, en forma general voy a pintar algo raro que sirva como tanque. ¿Sí? Supuestamente eso sería como un tanque. ¿Sí? Haga un ejercicio con un tanque raro y verá que no puede. Tiene que ser bastante geométrico. Puede ser una esfera, puede ser un cubo, puede ser un cono,
¿sí? Y a ese tanque, pues ese tanque inicialmente tiene una cantidad de líquido. Y este señor tiene una altura inicial. Llamémosla Y. O la podríamos llamar H y dejar todo en función de H. Bueno, la voy a llamar Y. ¿Qué vamos a hacer al tanque? Le vamos a abrir un orificio en la parte más baja. Ese orificio, por lo general, uno lo considera constante, pero en realidad el modelo funciona así el orificio sea variable. Puede ser que empiece, la idea es que ese señor empieza a gotear. Y cuando empieza a gotear, pues el volumen en el tanque empieza a disminuir. Bueno, entonces puede ser que a medida que va goteando, no sé, depende del material del tanque, puede ser que esto se empiece a corroer o pase algo y el agujero empiece a engrandarse. Entonces puede ser que este orificio puede ser variable o puede ser constante. Por lo general uno lo toma constante, pero repito, el modelo sirve aún si el orificio es variable. ¿Sí? Si a uno no le dicen mayor detalle el tipo de orificio, uno supone que ese orificio es circular. Entonces le suelen dar a uno el radio del orificio. Eso lo voy a llamar un A sub 0. Entonces si le dicen que tiene radio de tanto, usted dice, ah, es que es circular. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que acá ese orificio es muy pequeño, por lo tanto las unidades de medida del orificio son diferentes a las unidades de medida que trajimos aquí en el problema. ¿Cuál es la dinámica? Aquí la dinámica es que queremos determinar un modelo que nos determine la altura, ¿sí?, de profundidad en el tanque en cualquier instante de tiempo. Eso es lo que queremos. Bueno, para poder hacer este modelo, en realidad toca mezclar dos modelos. Toca mezclar un modelo de caída libre y otro es un modelo de volumen. Porque este señor, pues aquí genera un volumen, ¿no? Y para calcular el volumen de este señor, usted podría hacer el método de rebanadas. Y para el método de rebanadas, usted lo que necesita es conocer el área superficial en cualquier instante de tiempo. ¿Sí? Entonces toca mezclar modelo de volumen y un modelo de caída libre. ¿Por qué el de caída libre? Bueno, es que aquí lo que vamos a aplicar es una ley conocida como la ley de Torricelli. ¿Sí? No voy a colocar en el enunciado simplemente la fórmula. Ley de Torricelli. Entonces la dinámica es que este señor aquí va a empezar a gotear. Cuando este señor empieza a gotear, este señor sale a determinada velocidad. ¿Sí? La velocidad con la que sale, según la ley de Torricelli, es la misma si tomamos una de esas gotas que están saliendo y la colocamos a la altura del tanque y la dejamos caer en caída libre, sin resistencia del aire. Entonces, cuando ese señor alcance la altura Y que tenemos ahí, cuando llega a este punto, la velocidad que tiene, que aquí la podríamos llamar velocidad final, en el modelo de caída libre, la velocidad final con la que llega aquí es la misma que velocidad inicial con la que sale aquí. Eso es lo que establece en sí la ley de Torricelli. Entonces, la velocidad final del modelo de caída libre es la velocidad con la que inicia a salir del tanque. Entonces, teniendo en cuenta estas igualdades, teniendo en cuenta que este señor tiene que ver con caída libre y este señor tiene que ver con el volumen de la figurita, entonces uno mezcla los dos modelos y llega a una fórmula. Bueno,
Lo que usted debe tener en cuenta es que esto funciona siempre y cuando usted monte un sistema de referencia, ¿sí? De la ley de Torricelli. Usted tiene que montar un sistema de referencia justo donde está el orificio. Si usted lo cambia, si usted cambia el sistema de referencia, ya algo tiene que modificarse en la ecuación. Entonces aquí podríamos dejarlo inicialmente en términos de X y Y. ¿Sí? Pero entonces el punto de partida siempre va a ser, el sistema de referencia está en el orificio. Y entonces acá cuando usted haga la parte del volumen, pues usted tiene que encontrar el volumen en cualquier instante. Entonces usted se puede parar por aquí en un punto Y y en ese punto Y usted hace un corte, una sección transversal. Y esto nos va a dar un área superficial. Ese área, la dinámica, el objetivo es que nos quede en función de Y. Eso es lo que queremos. Pero en realidad cuando uno hace el ejercicio, en realidad usted lo que tiene es un modelo que en su forma general debe depender de X y Y. En su forma general. Pero en realidad en todos los ejercicios que hacemos nosotros nos queda es en función de X. Entonces el objetivo del ejercicio es pasar el área superficial, que en realidad nos queda en función de X, a Y. Y eso se hace buscando una relación entre X y Y. ¿Cómo se encuentra una relación entre X y Y? Eso tiene que ver con la geometría del tanque. Entonces, para eso usted lo que hace es una sección transversal vertical y encuentra una relación entre X y Y. Entonces, O sea, sería como algo similar a trabajar con coordenadas polares, profesor. no, esto se parece más, de pronto en cálculo integral trabajaron la parte de trabajo. Ah, sí. Y en trabajo pasaban estas cosas. Entonces, usted tiene que trabajar con secciones transversales. Entonces aquí la idea es trabajar con dos secciones transversales. Esta perpendicular al eje Y, que nos da el área superficial. Y otra que parta la figura perpendicular al eje X para encontrar la relación entre X y Y. Estos son ejercicios geométricos. Y la parte complicada en sí es pasar este señor, la sección transversal, que en general queda en términos de X, pasarla a términos de Y. Es ahí donde necesitamos la sección transversal, que aquí no está pintada, porque este no tiene nada de simetría. Entonces, ahí es donde está todo. Bueno, la dinámica es que cuando usted aplique la ley de Torricelli, nos va a quedar lo siguiente. Voy a escribir de una vez la ecuación. Ya nos queda que el área superficial que queremos en términos de Y por el de Y de T es igual a menos el área del orificio por la raíz de 2 veces la gravedad por Y. Bueno, eso es suponiendo que este orificio no coloca ninguna fuerza de fricción a la hora de salir las goticas. Si le queremos colocar una fuerza de fricción, entonces lo que hacemos simplemente es agregarle una constante C. Y los ejercicios pues nos dan el valor de esa constante. Bueno, una constante K mejor. ¿Sí? Esto es sin fricción. Al salir el líquido. Si queremos fricción, pues el enunciado nos dice en cuánto es la constante de fricción. Entonces lo único que cambia de la fórmula es que nos quedaría menos la constante de fricción a sub 0, 2 veces la gravedad por Y. Ese 2 veces la gravedad sale de la caída libre al mezclarla. Entonces esto sería con fricción al salir. Donde K es la constante de fricción. ¿Sí? Y lo que digo, puede ser que la sub 0 en algún momento, en alguna ocasión, uno lo tome como alguien variable. Entonces, a medida que empieza a gotear, ese agujero de pronto empieza a engrandar. ¿Sí? Y empieza a salir, en vez de gotas, empieza ya a salir un chorro de líquido. ¿Sí? Sea como sea, ¿qué tipo de modelo es este? Ah, este es un modelo de variables separables.
por lo general, para que todo sea más bonito, se suele trabajar en pies, porque en pies la gravedad, esta G es de gravedad, ¿no? La gravedad equivale a 32. Multiplicado por 2, esto nos daría 64. Y la raíz es a partir de una forma más bonita. Bueno, o sea, lo bonito es que raíz de 64 es entero. Nos quedaría 8. Y nos quedaría raíz de y, que pasa a este lado. Y ya, quedaron separadas las variables. Aquí lo único que necesitamos es dividir por la raíz de y. Y aquí nos quedaría una constante, a no ser que la sub 0 fuera variable. ¿Sí? Pero estos ejercicios, la gracia es que sean con geometría, ¿no? Tanques geométricos. Si no hay geometría, créanme que ese ejercicio sí nos queda muy por encima hacerlo. Ejemplo, bueno, del taller saqué una imagen, entonces qué pena gastarle a usted los ejercicios del taller. Bueno, coloqueos para ver si escogemos uno. Eso sale rápido. Entonces tenemos un tanque formado por un cilindro y tenemos por aquí una cuneta. Ambos ejercicios en realidad son muy similares. Son figuras, son tanques geométricos, ¿sí? Este tiene una profundidad de 20 pies. Bueno, y este tiene una profundidad de 6. Y aquí nos dan las dimensiones de la cuneta y del tanque cilíndrico. El orificio está justo en la mitad. Ahí es donde uno coloca el sistema de referencia, ¿no? Pero este señor, que sería la profundidad, si usted gira la figura, usted siempre de frente va a ver círculos. Entonces, en realidad, donde esté ese hueco, en realidad, desde que esté abajo, no importa dónde lo coloque uno, lo podríamos colocar acá. ¿Sí? Aquí también. Lo podríamos colocar acá y eso no cambia las cuentas desde que se haga en la parte de abajo. Bueno, pregunta al millón, ¿cuál hacemos? Cualquiera. Listo, hagamos cualquiera. Hagamos, por ejemplo, la del cilindro. Ya nos dice, un tanque cilíndrico de 3 pies de radio y 10 pies de largo está colocado con un eje en posición horizontal, como se ilustra en la figura. Listo. Si se abre un agujero circular en el fondo con radio de 1 pulgada, ojo, 1 pulgada, y este señor nos hablan de pies, entonces, conversión. ¿Cuántas pulgadas hay en un pie? 12. 12. Listo. Y el tanque está inicialmente lleno de agua a la mitad. Bueno, está lleno a la mitad. ¿Cuánto tiempo tardará en desocuparse el tanque? ¿Cuál será la profundidad del agua en el tanque al cabo de 1 minuto? Listo. ¿Qué hay que hacer? Bueno, hay que hacer 2 cortes. Uno es un corte, voy a colocar aquí en el mismo dibujo el sistema de referencia. Uno es un corte paralelo a Y. Y eso nos daría, este corte paralelo a Y, nos da la forma de la figurita. ¿Sí? Si de la altura bajamos un poco y cortamos la figura que vamos a ver, no la dejo tomar. Bueno, la voy a hacer a pulso. No, por aquí me queda muy feo. No, eso ni se parece.
Ese dibujo quedó muy feo. Si hacemos el corte, este corte, vamos a tener esta figurita. Esto no me deja. Muy difícil trabajar ahí encima del dibujo. Mm. Lo que pasa es que este casi no tiene inclinación. Entonces la figura no es que se vea muy bien. Bueno, este corte que figura, supuestamente hay que pintar Rectángulo. un rectángulo. Entonces para eso el corte, para identificar la figura. Rectángulo. Ese rectángulo tiene dimensiones. Aquí siempre va a ser estas unidades que son 20. Y lo que va a cambiar es esta parte, porque a medida que baje, este lado se vuelve más pequeño. Entonces quiero pintar el rectángulo por abajo. Entonces para eso son las secciones transversales, para identificar la figura. Entonces para ese rectángulo tenemos de dimensiones 20 pulgadas aquí y de altura vamos a partir este señor justo en toda la mitad de la figura. Porque en toda la mitad de la figura es donde está nuestro eje X. ¿Sí? Supuestamente este señor, si usted lo gira bien, este circulito quedaría justo aquí. ¿Sí? Usted coloca el sistema de referencia de frente. Entonces, lo que vamos a tener acá es sistema de referencia. ¿Sí? Y si usted lo mira de frente, vamos a tener el círculo. Cuando yo pinto este círculo, esa es la otra sección transversal. Esa es la sección transversal que es cuando usted corta la figura ortogonal a este señor. Es que en realidad aquí este eje X debería haberlo pintado como más para acá. ¿Sí? Aquí simplemente giramos la figura. De frente vemos círculo. Esa es una sección transversal. Y para el área superficial tenemos rectángulo. ¿Sí? Este señor, esta linecita de acá, en teoría aparece por aquí pintada. Y a medida que baja la profundidad, ese señor disminuye, ¿no? Entonces, por eso puse este puntico que hace referencia a este corte. ¿Sí? Entonces, voy a decir que cualquier punto que esté aquí tiene coordenadas XY. Ese señor tiene coordenadas XY es porque está a una altura Y y este señor vale X. Ya teniendo en cuenta ese señor, entonces puedo decir que es el rectángulo en este lado mide X y X, es decir, 2X. Entonces ahí tenemos la parte variable. Eso es lo que hay que sacar, esos datos, las secciones transversales. Esto es para el área superficial, que en teoría queremos que dependa de Y. Y la otra sección transversal es para encontrar la relación entre X y Y. X y Y están relacionados por esta ecuación del círculo. ¿Sí? ¿Qué sabemos de este círculo? De este círculo tenemos información. La información es que tiene un radio de 3 pies. Ya conociendo el radio, podemos sacar cuentas. ¿Sí? En teoría, el área superficial queremos que quede en términos de Y, pero si usted saca la fórmula del área superficial, que sería base por altura, eso nos daría 20
por 2x. Es decir, que nos quedó en términos de x. Y ahí es donde está el problema. Entonces, ¿qué hay que hacer? Buscar una relación entre x y y. ¿Dónde se encuentra? En esta sección transversal. Entonces, x y y se relacionan en la ecuación del círculo. ¿Cuál es la ecuación de ese círculo? Ese círculo que tenemos ahí tiene centro en las coordenadas 0,3 y el radio es 3. Por lo tanto, su ecuación es x al cuadrado más y menos 3 al cuadrado igual a 9. Listo, encontramos una ecuación que relaciona a la x y a la y. Y aquí podemos despejar y. Podemos despejar x para que nos quede en función de y. Despejando x nos quedaría 9 menos y menos 3 al cuadrado, y a ese señor le sacamos raíz. Vamos a tomar, según el x positivo, entonces la raíz positiva. Y ese señor lo reemplazamos en el área de la sección transversal. Entonces nos va a quedar ahora sí a de y en función de y. Entonces nos va a quedar 40 multiplicado por x. ¿Pero quién es x? X es 9 menos y menos 3 al cuadrado. Oiga, aquí podríamos desarrollar cuadrado y aquí va a pasar algo. Entonces 9 menos y al cuadrado menos 4y. Este es un 3, ¿no? Menos 6y más 9. Donde al quitar los paréntesis, el 9 y el 9 se cancelan. Esto se puede escribir como 6y menos y al cuadrado. Qué una fórmula bonita. ¿Listo? Entonces, lo que usted necesita para reemplazar en la ecuación es el área superficial. Ya la tenemos. Y lo otro que necesita es el área del orificio, que nos dan un radio, por lo tanto uno supone que es circular. Pi radio al cuadrado. Y el radio que dice el enunciado del ejercicio es de 1 pulgada. Y lo que uno debe saber es que 12 pulgadas equivalen a un pie. Es decir, que 1 pulgada equivale a un 12avo de pi. Reemplazando, haciendo la conversión, nos quedaría pi un 12avo al cuadrado. Es decir, pi sobre 144. ¿Listo? Y reemplazamos en la fórmula. Aquí no nos dice que hay fricción, no hay nada. Entonces simplemente colocamos en nuestra ecuación a de y de t igual a menos a sub 0 2 veces gravedad por y. Nos quedaría raíz de 6y menos y al cuadrado de y de t menos el área que es pi sobre 144. La gravedad, esto está en pies, equivale a 32. Esto nos va a dar al final 8 raíz de y. Y la raíz de y pasa al otro lado a dividir. Separamos las variables. ¿Sí? Integramos y listo. Y acá al lado izquierdo podemos encerrar todo en una sola raíz. Eso entonces nos quedaría 6 menos y. Quedó fácil. Y el ejercicio tiene una condición inicial. Bueno, esta integral se la dejo a ustedes, eso está sencillo. Y la condición inicial es que al inicio está parcialmente lleno a la mitad. Es decir, que en el tiempo cero tenemos la mitad del volumen. ¿Sí? Y bueno, la mitad del volumen y la mitad del volumen quiere decir que la altura es igual a 3. Simplemente pues terminan la integral, reemplazan y tienen el valor de C. Y ya con eso tienen el modelo y pueden responder la otra pregunta, que es ¿cuál es la profundidad?
al minuto. Bueno, vamos a dejar ahí porque ya es tarde, ya están que entran a la clase de las 8. Entonces dejamos hasta ahí. ¿Listo, muchachos? Ok, hasta luego, Listo. profe. Bueno, les hablamos.